Bienvenidos a Pasos, conducido por el Padre Jaime Lares, responsable de la Pastoral de las Adicciones. Síguenos paso a paso, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Comenzamos. Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos, radioescuchas y personas que nos siguen en la web. Pues feliz Navidad. Hoy se celebra esta grandísima fiesta en toda la Iglesia Universal y pues también otros hermanitos separados tienen a bien recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues que esta fecha de verdad sea motivo para que ese Jesús encarnado y recién nacido, pues igual renazca en nuestros corazones y sea el conducto de la paz que requerimos como seres humanos y que seguramente hemos de querer prodigar entre los nuestros. Que verdaderamente esta fiesta sea para todos, me incluyo, un motivo de reflexión, de oración, de agradecimiento y de alegría que se comparte pues con la familia. Yo me descalifico, como siempre, en cuanto a que no soy portavoz de las agrupaciones de pasos. Vengo a título personal, profesionalmente, tratando de hacer mi mejor esfuerzo en este terreno y tratando pues de compartir con ustedes una experiencia que se tuvo, pero que de ninguna manera me faculta para hablar como vocero oficial de las agrupaciones. Es mi experiencia lo que comparto con ustedes. Obviamente pues he estudiado y he tenido que asesorarme en términos modernos, he tenido que apadrinar en términos más espirituales con gente que ya vivió la experiencia y que le ha dado resultado. De manera que pues mi agradecimiento a estas personas y juntamente con ellos pues a toda la radiodifusora Koinonia Radio, que nos abre sus puertas, que nos invita. Nuestro cariñoso saludo y cariño al Padre Jaime Lares, que en paz descanse, y que desde el cielo seguramente cuida de nosotros y ora por nosotros y vela por nosotros. Muy particularmente un abracísimo al Padre Jeff, que nos da la oportunidad de estar con ustedes en un día tan importante y en todos los viernes que a partir de las 10 de la noche pues tenemos la oportunidad de entrar en contacto con nuestros hermanos en adicción y con la gente que de alguna manera pues está presente. Ciertamente los 12 pasos fueron creados para resolver la problemática gravísima de los adictos. Primeramente los alcohólicos y posteriormente fue extendiéndose a otras áreas de la adicción. Es usado por personas con graves trastornos emocionales, codependientes, neuróticos, por comedores compulsivos, por jugadores ludópatas que pierden totalmente la sobriedad emocional y inclusive ponen en riesgo grave su propia situación personal y su propia
salud y su propio bienestar, y desde luego pues el de toda su familia. A todos ellos que nos escuchan y a todas las personas que puedan manifestar un problema, crean, si están en la búsqueda de ese poder superior, de ese Dios que para nosotros pues es la Trinidad, es Dios Padre, es Dios Hijo, es Dios Espíritu Santo, un solo Dios vivo, creador nuestro, redentor nuestro y santificador. Si estás en la búsqueda, este procedimiento pues puede servir para que vayas tú al encuentro del Señor, porque el Señor está tocando y ha venido a tu encuentro, y ha venido y se ha encarnado para que tú tengas vida, y tengas vida eterna, y siendo Él el camino, la verdad y la vida, como dice San Juan en su Evangelio, pues bueno, si quieres, ahí está. Y los 12 pasos, pues aunque no tienen el propósito específico para que el adicto o el ser humano con dificultades tenga ese encuentro con Dios de acuerdo a la doctrina católica, porque está abierto a todas las posibilidades, y es una elección que el ser humano debe hacer y que la propia Iglesia respeta. De manera que pues te invitamos a que no dejes este asunto de lado, y que no rechaces y no deseches lo que quizá no conozcas, y que en tus manifestaciones sea tu experiencia propia la que te diga si es tu camino o no es tu camino. Hemos estado trabajando el primer paso y la primera tradición, la codependencia a una sustancia, la impotencia que se vive, toda esa desesperación que quienes no padecen esto pues no entienden, de que después de haberse arrepentido, después de haberse comprometido, después de haber jurado, inclusive solemnemente delante de Dios mismo, vuelven a beber, y una vez que empiezan a beber no pueden parar, que pierden todo el poder, y la gente se pregunta, bueno, ¿por qué este no puede beber como cualquier otro ser humano? Pues es que no puede, porque está enfermo, porque tiene un problema grave de adicción, padece de una obsesión diabólica, verdaderamente perversa, que una vez que comienza lo condena a seguir bebiendo y a no tener la capacidad de voluntad para poder detenerse. Y además de esto, pues va enfermando su voluntad en todos los órdenes de la vida. Y al principio no falta el trabajo y después falta el trabajo. Y al principio no ofende a la familia y después ofende a la familia. Y se compromete a tomarse 2, 3 copas con los amigos, de partir y llegar a casa con el salario para el bien de la familia, y 2, 3 días después llega sin un centavo. Y la gente se pregunta, ¿qué pasa? Pues que no puede, simplemente está enfermo, no tiene capacidad para decirle no a esa primera. Entonces, cuando un adicto así se acerca a la agrupación y recibe la información de lo que le está pasando y empieza a hablar con sus iguales de este problema, empieza a sentir el alivio y empieza a ver que pasa un día y otro, y pasan semanas y pasan meses y luego pasan años, y se mantiene limpio. Y ocurre un milagro que verdaderamente no entiende el que lo está viviendo. Y en la contraparte, pues bueno,
ese que atropella, ese que cada vez que bebe hace tropelías y después las hace sin necesidad de estar bebiendo, ese pobre diablo tiene que unirse a un grupo, a pesar de sus deseos de grandeza, a pesar de querer ser el número uno, a pesar de querer reformarlo todo, a pesar de querer cambiar, pues se da cuenta que sus compañeros le dicen: no, únete solamente, únete a nosotros para que juntos, tú y nosotros, podamos atender tu problema. Como has venido haciéndolo, eso es lo que tienes que hacer, únete. Y esa unidad te va a permitir tener la fuerza que tú por tu cuenta no tienes. Y esa es la primera tradición: unión contra la enfermedad. No a mis deseos personales, de poder, de pompa, de control, de ese lucimiento personal, en donde forzosamente se quiere ser el número uno, en donde los aplausos y los micrófonos y los reflectores pues vengan sobre uno, y que la gente reconozca y vea cómo ha ocurrido, ¿verdad? No el milagro, porque no se acepta al principio, sino este hecho maravilloso de no consumir, de no beber, de no jugar, de no, etcétera, etcétera. Y creyendo que ese es el autor de esta ventaja, y no es así, porque en cuanto se da de alta, padece y muere. Vamos a un corte y regresamos. La adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de Dios. Vamos a un corte y volvemos a Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Ya estamos de regreso en Pasos. Buenas noches, gracias por estar nuevamente con nosotros, por seguir sintonizándonos, ya sea en la web o en la radio. Nuevamente, feliz Navidad, nuevamente feliz año, que Dios te llene de su gracia. Yo sé que en primera instancia te estoy dando una felicitación después de 7 días de haber ocurrido la Navidad. Y hoy, 1 de enero, que estamos precisamente en el vórtice de las buenas intenciones, de los buenos deseos, de los buenos propósitos, que no es una mala costumbre, es una sana costumbre, pues tengas como propósito prioritario mantenerte sobrio. Y me refiero a mantenerte sin consumir, sin ir a jugar, sin desatar tu neurosis con los que dices querer más, sin querer controlar. Porque pues es lo que hemos querido hacer. Hemos hecho el papel de Dios. Hemos sido totalmente autosuficientes, como si Dios no existiera, de tal forma que hemos vivido un proceso de ateísmo práctico, no intelectual. Otros, pobrecitos, más tronados, pues tienen el conflicto intelectual y estudian y se respaldan en la ciencia y adoran a la ciencia y cambian pues a la religión por la ciencia. Y a estas gentes, bueno, pues también se les invita a que sean parte. Cualquiera que sea tu caso, no importa, acércate. Lo único que necesitas es un pequeño principio.
¿Cuál es ese principio? Que tengas el deseo de ser liberado. Y el grupo te puede ayudar en ese propósito. Y si ya lo estás probando, si ya lo estás viendo, si ya lo estás viviendo, bueno, pues tendrás que concebir un poder superior. Y tendrás que decirle no, en tu segunda tradición, precisamente a ese perverso deseo de controlar a todos. De decirle a todo mundo cómo tienen que hacer las cosas, qué tienen que pensar, qué tienen que decir, ¿no? Y de alguna manera dejar que la gente sea. Dejar inclusive que la gente se equivoque. Y no quererte constituir en una autoridad que no puedes tener. Déjale a Dios, que es la fuente de la autoridad, esta. Ciertamente en tu casa vas a tener ciertas responsabilidades y vas a tener que sancionar y que dirigir, pero la mejor forma de sancionar y de dirigir a los hijos es con el ejemplo. Y si tú te has llenado, te has hartado de dar mal ejemplo a tus hijos, pues hoy tendrás que empezar a darles el buen ejemplo. De no ir a las cantinas, de no ir a los burdeles, de no ir a esos lugares sórdidos en donde has dilapidado tu patrimonio y has ofendido gravísimamente a tu persona, a tu dignidad, al Dios que te crió y que no te quiere así, y a tus prójimos. De manera que si tú le cedes al Señor Dios la batuta de tu vida, si realmente cuando menos al principio solo tienes fe y confianza en tu grupo, pues suéltate y deja que el grupo, como mayoría en común acuerdo, sean los que digan por qué camino va a marchar el grupo. Tú no te constituyes en jefe. Abandona esto. Y esa es la reflexión que hemos hecho. Y posteriormente, pues bueno, ya descubriste el nivel de tu egocentrismo, ya te diste cuenta de tu nivel de codependencia, porque a pesar de ser controlador, pues siempre quieres controlar para que otros hagan lo que a ti te toca y resuelvan lo que a ti te toca resolver. Ya descubriste tus miedos, ya te diste cuenta que odias a toda la humanidad y sus alrededores también. Ya te diste cuenta de lo difícil que es vivir con una persona así, y que con el tiempo se sublevan a ese individualismo a ultranza y se rebelan a veces con violencia, y abandonan y desprecian a quien así actúa, y luego los culpas y no se puede. Y en contraparte, la tradición tercera te dice: sé incluyente, acepta a todos, no importa que no piensen como tú, no importa que no se expresen como tú, no importa que no crean lo que tú crees, no importa si son ladrones, sinvergüenzas, baquetones, vagos, si han sido sicarios, cualquier delito, cualquier perversión que tengan, si son pedófilos, si son homosexuales, si son lo que sea que sean. Tú no eres nadie para juzgar. Dale la oportunidad a ese ser humano de que tengas lo que tú tienes. Eso es lo que te pide la tradición tercera. Y te dice desde el principio: nadie tiene autoridad para imponerse contigo.
nadie te puede castigar, nadie te puede correr, nadie puede obligarte absolutamente a nada. Los pasos y las tradiciones son sugeridas, si quieres. Si no quieres, bueno, pues paga el dolor por tu desobediencia, pero es tu decisión, no hay culpables. O paga, sí, pagar el dolor por la desobediencia es sufrir, con esterilidad, sin ningún propósito. No te va a servir de nada ese sufrimiento. ¿Qué sucede? Pues bueno, sucede que el ser humano, cuando deja esta situación y empieza a asumir el dolor de hacer las cosas, porque cuestan dolor, porque a un baquetón que toda la vida ha hecho su voluntad, es un voluntarioso, caprichoso, infantiloide, pues no le gusta que le digan qué tiene que hacer, no acepta de ninguna manera y todavía se protege. Es que soy ingobernable. No, eres un soberbio. ¿Qué ingobernable? Ingobernable es que no controlas tus pensamientos. Quizás sea la causa de tu soberbia. Si tu soberbia lo único que hace es justificarte en tus actitudes negativas. Por eso el primer paso te dice, cambia tus juicios y tus actitudes si quieres permanecer sobrio. ¿Cómo? Con los otros 11 pasos restantes. Todos, sin excepción. Si dejas uno no te va a funcionar. Vas a estar a medias, siempre. O sea que vas a seguir siendo el mismo mediocre de toda la vida. ¿Eso quieres? Pues es tu decisión. Si quieres seguir sufriendo, si quieres seguir insatisfecho, si quieres seguir con tu economía hecha pedazos, porque no aceptas que nadie te diga nada, si no acuerdas con tu compañera de vida, con tu mujer, con tu esposa, ¿verdad? O al revés, con tu esposo, pues vas a seguir como estabas. Simplemente no bebes, simplemente no usas drogas, simplemente a lo mejor no vas a jugar al casino, o posiblemente no te atranques y ya hayas incluso hasta perdido peso. Es probable. Es probable que ya no grites tanto en tu casa. Es probable que ya no hagas muchas cosas que lastimaban, muy desagradable. Las fibras no solo emocionales, sino morales de las gentes que dices amar. Pero si no haces esto, pues vas a pagar el dolor de regresar a donde quedaste. Ese es el riesgo de no obedecer. Los principios espirituales no se trata de obedecer a personas. Se trata de obedecer principios. Se trata de ejercer o de activar esos principios y convertirlos en la virtud que necesitas para construir tu carácter como ser humano. Y esto es lo que precisamente hace posible que pueda ser el hombre bienvenido, amable, que es incluyente, que tiene un credo pero respeta a los demás, que se sabe que tiene una raza pero respeta a las demás, un color de piel y respeta el de los demás. Vamos a pasar a un corte y regresamos. La adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de Dios. Vamos a un corte y volvemos a Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Ya estamos de regreso en Pasos. Pues gracias mil por estar con nosotros nuevamente. Te recuerdo que pues la gente que vive de
su trabajo y de acuerdo a las leyes, pues necesita su sueldo y necesita su aguinaldo. Los prestadores del servicio de la señal, pues quieren su dinero cada mes. Y es justo que tengan su dinero cada mes. Y nosotros no somos una estación comercial que venda publicidad, que venda tiempos, no vendemos nada. Vivimos de lo que la persona consciente y que valora este esfuerzo, pues hace por nosotros. Aporta, nos regala su pecunio, su aguinaldo, separa de todos sus compromisos una partecita para dárnosla. Y yo te invito a que si estás en México, estás en el país, pues vayas a un Oxxo y ahí preguntes por la cuenta Banamex y te doy los números. Es 4766, son 12, para que te anotes con calma. 4766-8402 2088-1291. Y si vives aquí en la colonia que tenemos al norte, que se llama San Diego, muy bella por cierto, pues vayas al Bank of America, que hay muchísimos, aquí pegados a la línea hay 3 cuando menos, 4 contando Chulavista, o 5, de manera que podrás hacerlo de manera muy fácil. Y ahí en el Bank of America, en la cuenta número 325013, repito, 325013 78 84 47. Y es a nombre de el cuadernillo de Koinonia que sale cada mes y que se denomina A Few Minutes of Prayer in the Home, para que ores en tu casa. Este podrás también obtenerlo independientemente. Hay lugares que seguramente, si estás pendiente de la programación, pues podrás acercarte y pedirlo o recurrir a donde se está distribuyendo y poderlo obtener. Ciertamente que estamos a un tercio, un poquito más de un tercio, a un 25% del programa de recuperación, cuando ya hemos concluido nuestro tercer paso. Y viene uno que es muy difícil de atender, porque implica, para empezar, la aceptación de muchas cosas que nunca nos las han enseñado. Por ejemplo, en las definiciones de ser humano se habla de una unidad biopsicosocial que tiene capacidad de razonar, de aprender, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas muy bonitas. Pero yo no me acuerdo, cuando menos, de que ni en el catecismo ni en ningún lado me hayan hablado de que estoy dotado de instintos. Y fíjate cómo empieza el cuarto paso. Es bellísimo este párrafo. Dice: la creación nos dotó de instintos para un propósito. ¿Qué es la creación? Pues es el acto de Dios creador todopoderoso. Sin ellos no seríamos seres completos. O sea, no es un parche, es algo que es necesario, porque así lo decidió el Creador, así lo pensó Él, y al pensarlo se hizo en nosotros. Dice, para explicar esto: si los hombres y mujeres no se esforzaran por su seguridad personal
ni hicieran ningún esfuerzo para cosechar sus alimentos o construir sus hogares, no sobrevivirían. Si no se reprodujeran, la tierra no estaría poblada. Si no existiese el instinto social y si los hombres no les importara la compañía de sus semejantes, la capacidad de vivir no existiría. Así, estos deseos de relación sexual, de seguridad material y emocional, de compañía, son perfectamente justos y necesarios, y ciertamente son dones de Dios. Sin embargo, ¿qué hemos hecho los seres humanos? Pues que este activo natural que Dios nos dio con un propósito, lo desbordamos. Y conforme vamos madurando, conforme nuestro cerebrito se va terminando de formar, un bebé recién nacido no tiene la capacidad para razonar. Vive una etapa que le llaman los biólogos y los neurólogos y los educadores, inclusive la etapa sincrética, en donde para el bebé su único universo es él y su mamá, que es parte del mismo, es decir, no hay una separación entre lo que es él y lo que es mamá. Instintivamente reclama cuando tiene hambre, reclama cuando se siente con frío, con dolor, cuando está mojado o con las heces fecales que lo están quemando, y reclama, y solo tiene una forma de reclamar, que es con el llanto. Y una vez que es atendido, vuelve a la normalidad, a la alegría, y empieza a sonreír, pero mamá y él son la misma cosa. Conforme madura su cerebro, y aquí no hay regla, hay unos que maduran muy rápido y otros que no maduran tan rápido. Parece ser que es el caso, sobre todo en el terreno emocional, de muchísimos de los adictos. Yo podría atreverme a decir que la mayoría o todos, pero como en cuestiones humanas no se pueden establecer así absolutos totales, pues no es fácil una expresión de esta naturaleza. Pero yo no conozco hasta ahorita a ninguno que sea diferente. De manera que, bueno, ahí se los dejo. Lo cierto es que, pasado un tiempo, madura, se empieza a terminar de conformar, y el bebé empieza a separar. A separar su existencia como ser y la existencia de los que lo rodean. Pero hay un grado total de dependencia en ese proceso, que está controlado precisamente por estos instintos. Tiene hambre y llora, o llama la atención para que se le dé de comer, y si no se le hace caso, pues llora. No tiene otro remedio. Pero ya puede identificar, ¿verdad?, cuando mamá le da de comer, ya sea que le dé el pecho o le dé sus alimentos preparados por su manita santa, que mamá, ¿verdad?, no solo es diferente a él, que es una persona distinta a él, sí, pero que además es buena. Empieza a poder hacer juicios, empieza a darse cuenta que hay alimentos que le gustan y hay otros que no le gustan, hay otros que rechazan, porque no le son agradables. Y sigue
en ese proceso de desarrollo y llega el punto en que ya no solo hace juicios, ¿no?, sino que tiene capacidad de razonar. Tiene la posibilidad de comparar 2 o 3 juicios y concluir. O sea, tener una concluyente, tener una conclusión. Eso se llama razonar. Y sí, yo me acuerdo que se decía que antes de los 6 años no se tenía capacidad de razonar. Yo creo que esto no es real. Depende mucho de la alimentación, de la educación, del trato. Aunque se conserven rasgos, pues empieza a haber rasgos de manera distinta. El otro día uno de mis nietos, por ejemplo, tiene 3 años, el pícaro muchacho. Su madre lo sancionó y lo castigó, y cuando le levantó el castigo le dijo: estoy muy enojado contigo, yo ya me voy a casa de mis abuelos, ¿verdad?, a Tijuanita. Ah, caramba. Pues es un razonamiento. Estaba él jugando, seguramente hizo una diablura. Volvemos en un momento. La adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de Dios. Vamos a un corte y volvemos a Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Ya estamos de regreso en Pasos. Pues gracias por estar con nosotros. Se me iban a ir las cabritas al monte, como ven. No estaba yo pendiente del tiempo. Pero bueno, te decía yo, el chamaco de Porras, de 3 años de edad, responde como un adulto, pues. Hace un razonamiento. Si estoy jugando, y posteriormente de estar jugando, soy sancionado, pues algo está mal. Mamá no está procediendo bien. Entonces me enojo con mi mamá y le digo: ya no voy a estar contigo, me voy con mis abuelos. Y esas son cosas que ¿cómo puede tener un alcance una criatura de esa? Bueno, para empezar, si yo, no a los 3 años, a los 3 años a lo mejor le produce hilaridad a mi familia, pero a los 6, 7 años me dan un manazo en la boca. Mi mamá o mi papá o alguno de mis hermanos, manos largas, porque era la costumbre. Yo tengo 71 años, ya casi 72, o sea que ya llovió de cuando yo tenía 3, 4, 5 años, 6 años, ¿verdad? Muchísimo ya llovió. De manera que pues eran otros tiempos, eran otras formas. Yo aprendí las letras, como decían antiguamente, las letras se aprende con sangre, y a pellizcos, y a jalones de cabellos, y a cocos, y a castigos medio salvajes, varazos. Teníamos un profe que tenía una vara de membrillo y con esa nos daba unos verdugones en la piel. Hoy lo meten a la cárcel. Y si yo llegaba y acusaba al maestro en mi casa, entonces en mi casa me daban unos cuerazos. Por rajón, primero, y por haber hecho la diablura. Doble castigo. Pues claro que aprendí luego. Me sonaban en la escuela y calladito. ¿Por qué? Pues porque así era. ¿Y esto qué tiene que ver con el cuarto paso? Pues muchísimo. Porque precisamente a partir de que va teniendo conciencia de sí mismo el ser humano, empieza a descomponerse. Estos instintos empiezan a desbordarse. Y me encanta que me proteja mi mami, pues quiero que me siga protegiendo. No quiero que me forme, quiero que me consienta.
Pues empiezo a apetecer más afecto del que realmente necesito como persona. Y luego, como no me lo dan, me enojo y siento que nunca me dan nada. Y bueno, yo tengo que empezar a construir mi historia para saber, ¿verdad?, qué sucedió. Y aquí el procedimiento es al revés. Primero escribo el hecho, después veo qué instinto estaba demandando, y aquí a lo mejor me equivoco. Por eso es importante el acompañamiento de un padrino o de un guía espiritual que me pueda atender y ayudar a discernir lo que realmente me estaba pasando. Yo lo que tengo que hacer es ser muy honesto en lo que voy a escribir. Y puedo estar profundamente equivocado en mi apreciación, eso no importa, yo lo voy a poner como lo concebí, como lo sentí. Entonces veo cuál es el instinto, pero ese instinto además ya desbordado ante las situaciones va a generar un defecto. O me va a ser perezoso, o me va a ser envidioso. Y nomás ve a los niños pequeños, son brutalmente egoístas. Pídele que comparta uno de sus juguetes con cualquiera. Y si papá o mamá lo obligan a que comparta, porque esto sucede muy frecuentemente en casi todas las familias, de todos los niveles, pues el chamaco se resiente y piensa que no lo quieren. ¿Cómo que están dándole a ese mis juguetes? Que viene a quitarme mi lugar aquí, ya sea un hermano menor o uno mayor, o algún amiguito o primo que llegó de visita. Bueno, acuérdate de Acapulco, María Bonita. Y tienes que empezar a escribir desde que te acuerdes. Y te doy un caso. Yo empecé con un hecho que me lastimó muchísimo. Tenía 3 años y meses. Se acababa de morir Manolete. Unos días o meses, no lo sé, mi papá había dejado de fumar y se fumaba 2 cajetillas diarias de cigarros el hombre. Y en aquel entonces era muy bien visto y se fumaba en todas partes. Se fumaba en su recámara y en el comedor y en la sala. Y en todas partes se fumaba y nadie decía nada. Pues mi papá se enfermó y le preguntó al doctor y el doctor le dijo, claro que te hace daño. Pero mi papá entendió que la inflamación en sus ganglios que tenía había sido provocada por el cigarro. Y entonces dijo, porque era un hombre con mucha voluntad, se acabó y tiró los cigarros a la basura y no volvió a fumar. Claro, se volvía loco de neurosis, pues tenía una dependencia terrible para el cigarro. Y luego se le muere su ídolo. Y mi papá no volvió a ver a su padre desde que salió de su tierra. Y no pudo ver a su madre, ¿eh? Porque pues, se casó y empezó a tener hijos, ¿eh? Y primero estaba la familia que estaba formando que ir a ver a su madre. Y costaba mucho en aquel tiempo poder trasladarse al continente europeo. De manera que pues solo y pescado, tomado, asido, agarrado, aunque no tenemos garras los seres humanos, ¿verdad?, pero por analogía, de un ídolo de la fiesta brava, el Manolete, ¿verdad?, y recibe la noticia de que está muerto, cornado por un toro, y a mí me mandaron a acostar, yo creo las 8 de la noche cuando nos enviaban a la cama, y oía a mi papá, camine en la sala de la casa, y me bajé de la cama y bajé a la planta baja, en una casa de 2 pisos.
Y entro a la sala y me le abrazo a los pies porque sentí su angustia. Y mi papá, pues en ese momento fui imprudente, le estorbé, me separó, me mandó a la cama, y cuando me volteé para irme todo descontrolado, me dio un empujoncito así con el pie, una patadita. No me lastimó ni me hizo moretón, no, nomás dale, váyase a dormir, jolines, hombre. Y pues me mandó a dormir. Yo creo que lloré una semana. Y hubo una fractura ahí con la autoridad, en mi caso. Entonces mi instinto social, la necesidad de protección, de cuidado, de cariño, de afecto, de reconocimiento por parte de mi padre y de mi madre, pues se lo llevó la trompada. Me llegué a sentir recogido. ¿Por qué? Pues porque así se desborda el corto paso. Así se desborda, el instinto, y después genera el defecto. ¿Y cuál fue el defecto terrible? Pues el resentimiento. Y el resentimiento es odio. Voy a sentir y me voy a querer vengar. Entonces, ¿qué tengo que saber? ¿O qué tengo que descubrir? Pues al hablar de defecto de carácter, estoy hablando desde la perspectiva psicológica. Al hablar de pecado, estoy hablando de la perspectiva espiritual. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y dice la literatura que debo de tomar como base una verdad que está aceptada por casi todo el mundo, es una realidad universal, y es lo que llaman los pecados capitales, que es la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que me produjo? Ese hecho. Yo, una vez que tengo mi cuadro completo hasta donde me sea posible, y ya vi, primero lo que me hicieron, después de todo lo que yo hice, al revés volteado, porque me encanta hacerme la víctima, claro, y es el gran peligro del cuarto paso, que nada más me quede yo ahí, ay, cómo sufrí. Sí, mira. Ya se te olvidó todo lo que hiciste, pues póngase a escribir también. Y lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque mis instintos desbordados me hacen atropellar a otros cuando yo estoy apeteciendo más dinero del que me estoy ganando bien. Y soy capaz de atropellar al que sea para obtenerlo. Y lo mismo pasa con el prestigio y el reconocimiento y el cariño. Y cuando quiero sexo que va más allá de lo que Dios ha bendecido y ha visto que es bueno. De manera que pues vamos a un corte y regresamos. Gracias por habernos sintonizado. Esto fue Pasos, examinando los principios bíblicos de los pasos para entender cómo ellos pueden guiarnos a una recuperación cristiana. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Gracias por tu sintonía.